Donald Trump es totalmente humillado. Familia, os tengo unas informaciones en el día de hoy absolutamente rocosas. De esas informaciones rocosas que os encantan, además de las que no se informan en los grandes medios. Así que vamos con absolutamente todo. Qué humillada más histórica la que le están dando al Trompas. Desde todos lados, le están dando humillada al Trompas desde absolutamente todos los lados. Vamos a empezar con la humillada China que le dieron al Trompas y a su administración. Una información privilegiada que nos daba la analista militar china, Zhao Dashuai, pero que informa sobre todo lo que tiene que ver con China, y es un perfil a seguir. Por si me pedís recomendación, es un perfil a seguir en Twitter. Zhao Dashuai. Hay gente buena en Twitter, ¿eh? Decía la compañera: información muy importante de una fuente confiable sobre por qué Scott Bessent, a la izquierda, le guarda rencor a Li Chenggang. Un nombre curioso. ¿Por qué el secretario del Tesoro estadounidense le guarda rencor a uno de los principales negociadores asesores de Xi Jinping, Li Chenggang? ¿Por qué? Pues Zhao Dashuai nos da las claves de qué pasó entre estos dos señores, cómo Li Chenggang humilló totalmente a Bessent. Dice Zhao Dashuai, información privilegiada: durante la negociación en España, que ya sabéis que se produjo en septiembre entre China y Estados Unidos, durante la negociación en España, la delegación estadounidense amenazó con medidas de control de semiconductores contra China, esos chips más avanzados. Bessent amenazó a la parte china con medidas más restrictivas sobre los microchips más avanzados. Tras esa amenaza, Li Chenggang tomó el teléfono y ordenó la investigación antimonopolio contra Nvidia durante la propia reunión, justo enfrente de la cara de Scott Bessent. Es decir, Scott Bessent le amenazó a Li Chenggang, a China, con imponerle más restricciones a los semiconductores avanzados, que al final se les ha puesto a China, y la parte china, ni corta ni perezosa, cogió y dice: sí, que tú me vas a amenazar con que me vas a poner, no te preocupes, que yo lo que voy a hacer contra ti te lo voy a hacer ya en la cara. Llama directamente y dice a las autoridades chinas que vayan contra Nvidia. Bueno, Nvidia prácticamente ya no vende. Nvidia prácticamente ya no vende en China. Lo dijo precisamente Jensen Huang, el CEO, el propietario de Nvidia. Nvidia ha perdido completamente el mercado chino por estas tonterías. Pero además, le hizo otra jugada. Fijaos que hay que tener confianza en uno mismo para decir: ¿cómo que me estás amenazando que me vas a imponer? Espérate, que yo no te amenazo, que yo directamente te impongo la medida. Zhao Dashuai, totalmente de confianza, la compañera, y son cosas muy pintorescas, ¿no?, las que pasan y de las que no nos enteramos, como no sea que se filtre esta información. Pero es absolutamente espectacular. Ahora veremos, porque hay información adicional de qué es lo que pasa con Li Chenggang. Hay que seguirle la pista a este negociador, es un hueso duro de roer. Además, fijaos, decía Zhao Dashuai, la analista china, sobre la cuestión de la amenaza de Estados Unidos de imponer tasas de atraque a los buques construidos en China: le dijimos a la delegación estadounidense, los chinos le dijimos a la delegación estadounidense que si siguen adelante con esa medida, ponerle impuestos a los buques chinos o construidos en China en los puertos, si seguían adelante con esa medida, se le dijo a la delegación estadounidense que se le impondrían severas prohibiciones de control a las exportaciones de las tierras raras. Le advirtieron que no sale de la nada. Estados Unidos le puso impuestos adicionales a los buques construidos en China que fuesen a los puertos estadounidenses, y los chinos cumplieron su promesa. Vamos a ponerle nosotros prohibiciones a las exportaciones de las tierras raras. Bessent
No creyó en la advertencia, no creyó en la amenaza de la parte china. Ni siquiera transmitió completamente nuestra posición, la posición china sobre este asunto a Trump. Scott Bessent es el negociador de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, y no le dijo nada a Trump sobre esta advertencia que le había hecho la par china. No dijo nada a trompas. Razón por la cual Trump quedó tan sorprendido cuando entró en vigor el control de exportación de tierras raras chinas, afirmando en su publicación en Truth Social que salió de la nada, que China no tenía motivos para imponerle esas restricciones a las exportaciones de tierras raras. Es obvio que Trump estaría enojado con Bessent, porque no le dijo nada. Y Bessent pues intenta culpar, que es lo que está haciendo, a la par China. Li Qiangyang, quien básicamente abofeteó a Bessent en la cara, es ahora el objetivo prioritario de Estados Unidos. Es el objetivo a atacar por Estados Unidos. Un hueso duro de roer. Pero un tío, hay que tenerlos puestos, hay que tenerlos puestos para que la otra parte te esté amenazando y tú digas que me vas a amenazar. Espérate, que yo no te amenazo. Yo cojo y te quito básicamente a Nvidia del mercado chino. Te la quito del mercado chino. Y además, que tú me vas a imponer tasas para los puertos, no te preocupes que yo te pongo controles de tierras raras. El Bessent ni se lo creía, se creía que estaban de farol los chinos. Y han hecho eso, han ido a controlar las tierras raras, a ponerle prohibición, para que vayan hacia Estados Unidos, las tierras raras chinas. Claro, este no le dijo nada, el Bessent no le dijo nada al Trompas, y el Trompas dio la trompada máxima, ¿Dónde sale esto? Las tierras raras son críticas, Las tierras raras son críticas. Y Li Qiangyang, ni corto ni perezoso, puso esa prohibición. Esa prohibición. Espectacular. Pero a que no sabéis una cosa. Están criticando mucha gente, muchas personas, a Li Qiangyang en Occidente. Que si no sabe negociar, que si no sé qué. Bueno, viendo como lo estamos viendo ahora, lo que actúa es en reciprocidad. Además, actúa cumpliendo su palabra. Que el Trompas que Bessent no se creyese las amenazas es su problema. Pero van con todos los chinos. Y además, Li Qiangyang ha sido ascendido. Ha sido ascendido a un puesto de mayor rango dentro del gobierno chino. Fijaos, los occidentales, los estadounidenses, aunque ya sabéis que Reuters es canadiense, tiene la sede en Canadá, es capital canadiense principalmente, pero Reuters, fijaos lo que publicaba. Ayer, noticias frescas, que todas hemos de ponerlas en un mismo contexto. Fijaos, China destituye a su principal negociador comercial de su antiguo puesto en la Organización Mundial del Comercio. Reuters celebraba ayer la destitución de Li Qiangyang como el embajador chino ante la OMC. Pues en realidad no es que lo hayan destituido, en realidad es que deja ese puesto en la OMC porque le ascienden. Después de las negociaciones con la parte estadounidense, después de esas acciones con los microchips, después de esas acciones contra Nvidia, el gobierno chino Xi Jinping asciende a su principal negociador. Según informaba la propia Zhao Shuai, estaba previsto que Li Qiangyang fuera relevado de su cargo en la OMC en septiembre, cuando se anunció ya su sucesor. El duro negociador consiguió un ascenso al puesto de principal negociador comercial internacional de China. Este cargo tendrá una exposición pública mucho mayor y, en consecuencia, reportará directamente al presidente Xi Jinping y al Comité Permanente del Politburó Comunista Chino. Lo han puesto directamente como el negociador supremo en los asuntos comerciales internacionales de China. Increíble, increíble. Son cosas que a uno le gusta saber de cómo se producen esas negociaciones y es una fuente totalmente fiable. Es muy certera con su análisis, sobre todo se centra en el tema militar, pero desde allí nos da una visión china muy, muy certera. Es pro-China a muerte, lógicamente. Habla en inglés, escribe en inglés, se comunica en inglés, pero es pro-China totalmente. Además no son como estos más chinos que están occidentalizados completamente, que son prácticamente como nosotros, nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Sino que ella es muy pro-China, muy, muy pro-China. Nada de Occidente ni hostia. Lógicamente quiere unas buenas relaciones de China
con Estados Unidos, con Occidente, unas relaciones armoniosas, como quiere todo el mundo, pero defendiendo lo que la historia, lo que el pueblo chino les ha dado a la República Popular China. Es decir, no hay más, no hay más. La República Popular Democrática de China. Increíble, los chinos lo que se están levantando. Increíble lo que se están levantando los chinos. Y no solamente los chinos, familia. Es lo que más, nos queda más cercano a nosotros, los latinos. Petro está humillando día sí y día también al trompas. Gustavo Petro está absolutamente desatado. Y me gusta verlo así. Me gusta verlo así 100%. Ha dado una entrevista en las últimas horas que ha sido retransmitida en directo incluso por YouTube. No la vi porque fue ayer por la noche, pero estuvo muy bien, estuvo hablando de Colombia, estuvo hablando de trompas, estuvo hablando de Venezuela, estuvo hablando de muchas cuestiones y de manera interesante. Veo a Petro crecido y me gusta verlo así. ¿Qué queréis que os diga? Lo veo crecido, pero me llena de orgullo que esté tan crecido y hablando en su sitio. No insulta. Algunos me dijisteis, Miguel, ayer Petro, el domingo Petro insultó al trompas. No insultó al trompas. Es decir, en puridad absoluta no insultó al trompas. Ahí le dijo, esa fue la respuesta de Gustavo Petro al trompas, después del ataque, efectivamente, del trompas a Gustavo Petro. El trompas le dijo a Gustavo Petro que era un narcotraficante, que era un lunático. Gustavo Petro no le dijo eso. Dijo, usted es grosero e ignorante con Colombia. Lo que denota, lo que critica es el actuar del trompas, no al propio trompas. Es decir, yo entiendo que suene prácticamente igual, pero no es lo mismo criticar un hacer que criticar a una persona. No es lo mismo decir, eres un lunático, a te comportas como un lunático. Son dos cosas distintas. Y efectivamente el trompas estaba siendo grosero e ignorante con Venezuela. Se estaba comportando así. Suena parecido, pero no es igual. Pero es más, si le hubiese dicho grosero e ignorante, directamente tampoco son insultos pomposos, ¿no? Como para decir, oye, me ha insultado. Insultar al trompas yo, que le digo que es un basura. Eso sí, yo sí. A mí si me criticáis por insultar, tenéis razón. Pero Petro no. Criticó el actuar. No es lo mismo, criticar el actuar que criticar a la persona. Que tampoco hay que darle tanta vuelta a las cosas. Pero Gustavo Petro critica a trompas, lógicamente, pero de manera respetuosa, de manera crítica, muy crítica, pero de manera normal, podríamos decir. Respetuosa, normal. Cada uno que tenga sus connotaciones. Pero, dado el contexto, dada la situación en la que Colombia está siendo atacada, Venezuela también, Colombia está siendo atacada por el trompas, el propio Gustavo Petro está siendo atacado por el trompas, oye, no está respondiendo ni tan mal, Para la situación, en un contexto normal, pues sí, puede entenderse que lo que dice Gustavo Petro es muy aguerrido, muy beligerante, pero en la situación en la que está viviendo Colombia y Gustavo Petro contra el trompas, me parece lo más normal, Me parece de absoluta normalidad, incluso se queda un poquito corto Gustavo Petro, bajo mi opinión, De verdad os lo digo. Me parece que está actuando perfectamente. No le pongo ningún pero a la actuación de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Ningún pero. Es más, aplauso con las dos manos. Ahora comentaremos también, si queréis, otra cosa que se ha criticado a Petro y para mí no tiene razón. Esa crítica contra Petro. Bueno, dijo Petro en esa entrevista. Vamos a lo que vamos, ¿no? Maduro no ha invitado a nadie a invadir su país. Maduro no invita a nadie a invadir a su país, no invita a los estadounidenses a invadir Venezuela. Para mí, dijo, para Petro, alguien que invita a otros a invadir su propio país es una persona despreciable, un traidor. Punto. Ha habido algunos en Colombia y en otros lugares así. Bueno, lógicamente se refiere a la derechona latinoamericana que ya conocemos, pero lógicamente se refiere a María Gorrina Machado. Lógicamente se refiere a María Gorrina. Podremos tener nuestras diferencias, pero eso de invitar a otro país a
a invadir al tuyo propio, hombre, ¿eso cómo va a ser? Yo puedo criticar a Sánchez de 1000 formas y lo criticaré y lo he criticado y otras cosas no. Pero yo no voy a decir nunca, y ni me escucharé aquí, que venga a Estados Unidos a sacar del poder a Sánchez. Y podríamos hablar mucho de cómo se ganan las elecciones en España, las últimas, las antepenúltimas y las antepenúltimas. Podríamos hablar de cómo se ganan aquí las elecciones en España. Elecciones, por decirlo mucho, que hay elecciones, que vota la gente, ¿no? Pero yo no, pese a esas dudas legítimas que hay de las elecciones españolas, yo no digo que se invada España, ni que venga a Estados Unidos a invadir o a sacar a Sánchez. Y cualquiera que diga eso, yo lo criticaré aquí en España. Por supuesto. Y lo criticaré en España como lo critico en Venezuela, como lo critico en Colombia. Como lo critico en todos lados. Porque ahora encima el Trump se está ensañando también con Colombia. Para colmo de males. Demasiado poco le contesta Gustavo Petro, el presidente colombiano. A Trump lo que le molesta a Trump es que yo no le apoye con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No sé si se lo habrá propuesto o no. No sé si le habrá propuesto el Trompas a Gustavo Petro el invadir Venezuela, ¿no? O dejar las bases estadounidenses en Colombia para de ahí saltar a Venezuela. Puede que esa haya sido la proposición del Trompas a Gustavo Petro. Déjame las bases mías que yo tengo en Colombia para que ataque a Venezuela. Bueno, no sé si se lo habrá propuesto o simplemente es una frase hecha de Gustavo Petro. Pero es muy sintomático esta revelación. Dijo Gustavo Petro, no, señor, ¿qué colombiano tonto podría pensar en ayudar a invadir un lugar donde viven sus primos, sus sobrinos y su pueblo colombiano? Hay 4 millones de colombianos en Venezuela para que los maten al lado de mi hogar. No. Bueno, muy encomiable la postura de Petro en la defensa de su país y en la defensa de Latinoamérica. También dijo Gustavo Petro, Trump está preparando una invasión a Venezuela, no por el narcotráfico, eso es mentira. Lo que quieren es quedarse con el petróleo. Gustavo Petro, poniendo los puntos sobre las íes. Dice también Petro, Trump dijo que Colombia estaba fuera de control. Pues claro que Colombia está fuera de control. Está fuera del control de él, del Trompas. En una democracia, un gobierno está bajo el control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia. Aquí no aceptamos reyes. Punto. Bueno, pues efectivamente, más soberanía que está teniendo Venezuela ahora no ha tenido nunca. Se alía con China cuando se tiene que aliar, se alía con otros cuando se tiene que aliar con otros, según sus intereses. Nadie le impone nada. Es lo procedente. Si tiene que negociar con Estados Unidos, Colombia negocia con Estados Unidos. Ahora, precisamente, se había informado cuando yo me conectaba que Gustavo Petro había tenido una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia. Una reunión con el enviado, con el encargado de negocios, para relajar un poquito las relaciones, para destensarlas. Me parece bien. Hay algunas personas que están criticando a Petro por reunirse con el enviado estadounidense o por el encargado de negocios, no sé exactamente cuál era. Lo mismo tiene. Con el enviado estadounidense. Se estaba reuniendo con él. Pues me parece bien. Que si eso es lo que hay que hacer, hablar diplomáticamente y llegar a entendimientos, no amenazarse como hace el Trompas, no atacar a otros países o ponerle la bota en el cuello. Lo que hay que hacer es hablar. Tenemos nuestras diferencias. Lógicamente, la posición de Estados Unidos siempre es injusta hacia los demás países, pero te lo tienes que comer porque si no te atacan. Y tienes que hablar porque si no te destruyen y te bombardean. Pues vamos a hablar. Aunque sea, vamos a hablar para que no me bombardees. Y hace bien Gustavo Petro yendo a hablar. Aquí nadie pide heroicidades. Lo digo porque hay muchas personas que están criticando a Gustavo Petro porque habla con Estados Unidos. No, si eso es lo que hay que hacer. Si eso es precisamente un ejemplo de que aquí tenemos razón.
Cuando Gustavo Petro tiene que hablar con Estados Unidos, habla. Cuando Gustavo Petro tiene que hablar con China, habla con China. Cuando tiene que hablar con Europa, habla con Europa. Cuando tiene que hablar con Rusia, habla con Rusia. Cuando tiene que hablar con Venezuela, habla con Venezuela. Y ese es el claro ejemplo de que no es Gustavo Petro una marioneta de China o de Rusia o de lo que sea, sino que cuando tiene que ir a un sitio, va a un sitio, mientras no se traicione, mientras no se apuñale por la espalda, está bien tener relaciones con todos. Es que yo creo que hay personas que con tal de llevar la contraria sacan absolutamente todo de contexto. Y yo no es por defender a nadie, pero ya sabéis que veo bien que Rusia hable con Estados Unidos, veo bien que Europa hablase con Rusia también. El diálogo nunca es malo. Ahora, la cosa es lo que se hace, no traicionar la confianza del otro. Oye, el que yo hable con Estados Unidos no significa que yo tenga que traicionar a Venezuela. Cosas así. Pero criticar... Hay gente que es muy criticona, pero porque el hecho de criticar, aunque sea de manera infundada, genera más expectación. El criticar, el malmeter, el decir no, el atacar, siempre genera más expectación. Y por eso por lo que se tiende por muchas personas a esa faceta de entender las cosas. Atacar, agredir, decir no, menospreciar. Y yo me habéis visto que no soy así. Cuando tengo que reconocer que se hace bien o ser condescendiente, lo soy, sin ningún problema. Y fijaos, mirad, aquí está Gustavo Petro. A ver, que creo que lo había sacado. Un momentito. Aquí lo tengo. Mirad. Aquí tenemos a los compañeros de... Perdona, que no lo estabais escuchando. Aquí tenemos a los compañeros de RT, que hacen una breve recopilación de por qué se ha ido distanciando Colombia de Estados Unidos. Y porque ha ido buscando su lugar, sin la tutela, sin el dominio estadounidense, buscando su lugar, Colombia. Deportación de migrantes colombianos, no sé si os acordáis, esto en enero de 2025. En enero de 2025 no sé si os acordáis de cómo querían llevar a los migrantes suramericanos, esposados, como si fueran criminales. Bueno, pues no tienen permiso para estar en Estados Unidos, lo que sea, pero tú no los tienes que maltratar, como si fuesen criminales. Entonces Gustavo Petro en enero de 2025 fue el más crítico con esa política estadounidense. Pero hizo bien, defendió a sus conciudadanos, a sus compatriotas. Hizo bien, bueno, desde ahí es de donde empezaba esa mala relación entre el Trompas y Gustavo Petro, pero provocado por el Trompas. Gustavo Petro siempre ha actuado bien para mí, ¿eh? Gustarán más o menos las formas, se compartirán más o menos, gustará más o menos que salte encima de una caja y se ponga con un megáfono a hablar en Nueva York. Gustará más o menos esa forma, pero no dijo nada fuera de lugar. Y a mí, por supuesto, me gusta esa forma. Me parece cercano al pueblo. Un protocolo de tratamiento digno. Adhesión de Colombia a la ruta de la seda. El proyecto chino para expandir el comercio en el mundo. Estos proyectos, fijaos, Estados Unidos, en un proyecto legítimo de Colombia con China, lo criticó. Estos proyectos ponen en peligro la seguridad de la región. ¿Pero qué me estás contando? Esto afecta a nuestra seguridad nacional. ¿Por qué? ¿Porque los colombianos comercian con los chinos por beneficio de Colombia? ¿Eso te afecta a ti? ¿El que Colombia crezca y tenga nuevas alianzas afecta a tu seguridad? No. Lo que afecta es al interés positivo de Colombia y del pueblo colombiano. Afecta positivamente. Claro, tú te has acostumbrado a doblegar a todo el mundo y en ese sentido sí te afecta. Pero te afecta porque tú estabas pasándote de la raya. Por eso es por lo que te afecta. Pero no afecta ni a tu seguridad, afecta a tus intereses por cuanto vas a dejar de robar tanto a los demás. Bueno, sí, vas a dejar de robar tanto. ¿Te afecta? Sí, vas a dejar de robar menos. Pero ya va siendo hora de que llegue ese momento final y que deje de robar totalmente. Afecta a la seguridad de la región. A la seguridad de la región. Bueno, pues a ti no te importa irte a la región de Oriente Medio a subyugar allí a todo el mundo, al Quinto Pino, a ti no te importa. Pero lo ves mal que lo hagan los chinos, que vayan a Sudamérica, ¿no? Fijaos, que criticaban a Petro por todo.
¿Y Petro qué es lo que ha hecho? Mirar por Colombia, ¿no? Fijaos, en junio-julio de 2025 es que el narco rubio, tío, es que el narco rubio tiene odio, ¿eh? Tiene odio a los latinoamericanos, a los hispanos, tiene odio a todos nosotros, ¿eh? Nos tiene odio el narco rubio, el traidor, ¿eh? Se creerá allí con la oreja esa que parece Dumbo, se creerá que le van a dar allí alas para volar, además de las que ya trae de serie. Se creerá que le van a dar alas de recompensa. Dice, eso es lo que decía Gustavo Petro, ¿no? Que tensionó las relaciones. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Cuidado porque aquí miramos a Venezuela, pero que esta gente, los estadounidenses van contra todos y no puedes confiarte ni un segundo, ¿eh? Ni un segundo. Eso en junio-julio de 2025. Llamada a consultas al embajador estadounidense en Bogotá. En septiembre de 2025 ya, despliegue militar estadounidense en el Caribe. Decía Gustavo Petro, ¿cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Nos van a decir que todo se resuelve con misiles como se hace en Palestina? ¿Van a resolver Venezuela como resuelven Gaza? ¿Así van a resolverlo? Además seguía, retirada de la certificación de Colombia de aliado antidrogas. Él retiró la certificación en septiembre de 2025. El gobierno colombiano no ha conseguido cumplir sus obligaciones. Y es mentira. Están consiguiendo contrarrestar esos campos de cultivo, esas organizaciones narcotraficantes que tiene Colombia, pero están combatiéndolo. Ahora, las cosas irán mejor o peor, pero no se solucionan de la noche a la mañana. Todos esos son pretextos. Si esos cárteles, muchos están creados y están dirigidos por los propios estadounidenses, aunque los narcotraficantes incluso no lo sepan, les hacen el trabajo sucio. Pero bueno, excusa, es una decisión política, dijo Colombia en ese momento. Y ya lo último, octubre de 2025, ¿dónde estamos? Hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos, refiriéndose a cómo mataba a los pescadores latinoamericanos en el Caribe. Pero los mata a bombardeo ahí, sin pruebas, sin testimonio, sin nada, ¡pum!, bombazo. Y después viene J.D. Vance y te dice que no le importa. Y te dice el narco rubio y te dice que hacen bien en bombardearlo. La democracia, el Estado de Derecho, el que va exigiendo que los demás se comporten bien. Te bombardea a diestro y siniestro en territorios ajenos a todo el mundo. Pescadores, con pruebas, sin pruebas, el 100% de las veces sin pruebas, pero que le da igual. Aunque tuviesen pruebas de que son pescadores, los bombardean igual. Y bueno, llegamos al domingo, eso fue el domingo. Es un lunático con muchos problemas mentales. Eso sí un ataque, ¿veis? Eso sí un ataque. Es Petro un lunático. No se comporta como un lunático, sino que es un lunático. Es un insulto directo, no hacia una conducta. Que ahí podemos ver perfectamente, en esa infografía que han hecho los compañeros de RT. Ahí habéis visto cómo se han ido deteriorando las relaciones. Desde que el Trompas llegó a la Casa Blanca, precisamente, con Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro no tenía problemas con Biden, los normales. Igual que con Venezuela, los problemas llegan cuando llega el Trompas. Los problemas en Latinoamérica llegan cuando llega el Trompas. Igual a México. ¿Qué problemas tenía México con Biden? Ninguno. ¿Qué problemas tiene ahora México con el Trompas? Pues mucho, con el tema del puto muro, con el tema de los guardias fronterizos, con el tema de los cárteles, con el tema de los aranceles. ¿Qué problema tenía México con Biden? ¿Qué problema tenía Venezuela con Biden? ¿Qué problema tenía Colombia con Biden? Ninguno. Llega el Trompas y ¡zas! Por eso es que no se puede apoyar ni al Trompas, tío. Bueno, querrá o intentará más o menos la paz en Ucrania, pero ¿y las otras partes del mundo que está poniendo patas arriba? Es que es tremendo, tío. Tremendo. Bueno, Gustavo Petro siguió con su entrevista, criticó al Trompas y habéis visto cómo tiene razón Gustavo Petro. Y siguió diciendo Gustavo Petro, Trump no debería haber impuesto ningún arancel porque existía un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia que fue violado por Trump, así como han violado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos construidos.
Ni Lula ni yo nos hemos arrodillado ante Estados Unidos. Lula también, problemas con el trompas, La humanidad tiene una primera salida, cambiar a Trump. Hay varias maneras, podría ser el mismo Trump el que se autocambiase, sería la forma más fácil, pero si no se va, que saquen a Trump. Bueno, no es un insulto, que se vaya ya, que es muy malo, pero no es un insulto, que ha hecho cosas malas, que se vaya ya, que lo saquen ya, por favor, pero eso lo dice todo el mundo, cualquier persona razonable piensa eso, pero no es un insulto. Es decir, ¿qué postura está teniendo mal Gustavo Petro? Algunos me decís, Miguel, ten cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener cuidado, alma mía? ¿Por qué tengo que tener cuidado? No, porque Gustavo Petro traiciona. Mirad, yo no sé la trayectoria de todo el mundo, pero si Gustavo Petro tiene que rebajar las tensiones con Estados Unidos por el bien de Colombia, yo no lo tomo como una traición. Es decir, que es el presidente de un país, que los colombianos son más de 50 millones de personas, que no se puede andar a lo loco, ni siempre teniendo una retórica fuerte, aunque tengan la razón. Que el fuerte es el otro, aunque estemos todos unidos con Colombia, pero hay que saber dónde estamos posicionados, familia. Yo eso no lo tomaría como una traición, Lo que pasa es que, como he dicho anteriormente, criticar se critica todo, es gratis y además da rédito al criticón. Pues entonces, abierta está la veda. Además, Petro aclaró su discurso en Nueva York, en el que llamó a los soldados a desobedecer la orden de Trump. También se pronunció sobre ese discurso. Ya sabéis que hizo un llamamiento Gustavo Petro a que los soldados estadounidenses no obedeciesen las órdenes de Donald Trump de atacar a los niños en Gaza. Algo que es de cajón, no habría ni que decirlo. Dijo Petro sobre su discurso en Nueva York, con el megáfono, con el cantante estadounidense, ¿no? Roger Waters. Dijo, ¿no? El mensaje no es desobediencia. El mensaje es que ningún soldado en el mundo puede cumplir una orden de disparar contra la humanidad, de cometer un crimen contra la humanidad. La ofensa conocida como crimen contra la humanidad es la peor del mundo. No se puede obedecer a un tirano. Cuando hay un crimen contra la humanidad, desobedecer es un derecho. No es que Gustavo Petro llamase a la desobediencia, es que tendría que estar en el propio soldado estadounidense desobedecer la orden de cometer un crimen, máxime si es un crimen contra un niño, contra la humanidad, podríamos decir, como dice Petro. Bueno, ¿qué se puede criticar de esto, familia? ¿Qué se puede criticar de lo que ha dicho Gustavo Petro en cualquiera de los aspectos que estamos comentando? En lo que respecta a Gaza, en lo que respecta a Venezuela, en lo que respecta a la propia Colombia, en lo que respecta a los ataques que está recibiendo por parte del Trump, tanto él como Colombia, como los colombianos, que ha dicho mal Gustavo Petro. Podrán gustar más o menos las formas. A mí me gustan, pero no he dicho nada equivocado ni nada que no se haya de decir. Así que mi apoyo total y absoluto a Gustavo Petro. Al igual como mi apoyo a Maduro, mi apoyo a Claudia Sheinbaum, mi apoyo a Lula da Silva, mi apoyo a Pedro Sánchez incluso, cuando se le ataca por parte del Trompas para que paguemos más, por merced del periodista de ABC, Alandete, o como se llamase, Alandete, atríncame el ojete y vete, Alandete, ¿no? Atríncame el ojete, Alandete y vete, es lo que diría Trump. Atrinca el ojete del naranjete y vete, Alandete. Salen buenas rimas, con el apellido del periodista, por decirlo mucho, de ABC. Atríncale el ojete al naranjete y vete, Alandete, ¿no? Hay buenas rimas, Se podría hacer mucha poesía, mucha lírica con ese apellido. Además, no sé si os acordáis de David Alandete. Alandete creo que era, sí, era Alandete. Alandete, el que le trinca el ojete al naranjete, el que le lame el ojete al naranjete, Alandete. Yo creo que es que la rima se hace sola, Alandete, el que le trinca el ojete al naranjete. Bueno, espectacular, espectacular.
Yo podría estar aquí como estoy, pero también podría estar con los poemas y cantando por las plazas de los pueblos y demás. Un trovador, ¿no?, de otra época. Bueno, el presidente Nicolás Maduro enalteció, encumbró la relación de hermandad entre Colombia y Venezuela. Dijo Nicolás Maduro: si tocan a Colombia, nos tocan a nosotros. Yo espero que haya entendimiento con la situación de Venezuela. De verdad, no lo digo por decir. No lo digo por decir, es que Colombia ha atravesado Venezuela ha atravesado y atraviesa situaciones muy perras. Fijaos, Milei, que era el economista, que iba contra la izquierda, que iba a traer la revolución, porque conocía el mercado, tiene a Argentina peor que cuando la cogió. El peso argentino batiendo mínimos históricos en relación con el dólar. Ha perdido el 99% prácticamente el peso argentino de su valor en referencia al dólar estadounidense de 20 años para acá. De 20 años para acá, si mal no recuerdo, el 90% del valor. Bueno, no todo es culpa de Milei, que llegó en el 2023, pero que la cosa ha ido peor con él. Pero es que es evidente. ¿Tú cómo vas a cortar relaciones con China, que es el mayor socio comercial de todos los países? ¿Tú cómo vas a cortar relaciones con ellos, que eres un majarón? Tú no dices que lo importante es el negocio, que lo importante es el comercio, que lo importante es el mercado. Y los chinos le venden a todo el mundo, de derecha, de izquierda, a los estadounidenses. Los chinos son el principal socio comercial de los Estados Unidos. Estados Unidos comercia con China a más no poder. Y ahora viene el tonto de Milei a cortar lazos porque no se negocia con comunistas, porque dice que es inmoral. Pero serás majarón. Fijaos, si Argentina, Milei, porque no quiero criticar a los argentinos, porque en fin, no me siento cómodo criticando a ningún país de los nuestros. Pero Argentina, con todas las dádivas, con todas las comodidades del imperio, Milei la hunde más. Imaginaos el caso de Venezuela, que es teniendo el castigo del imperio y se hunde, claro que se hunde, pero Argentina, teniendo el favor del imperio, se hunde también. La posición de Venezuela el hundimiento de Venezuela es comprensible dentro de que está siendo atacada, de que está siendo agredida. ¿Y Argentina? Argentina, que está encumbrada por el imperio y también se hunde. Si ya es difícil llevar un país medio en condiciones, en una situación normal, imaginaos el caso de Venezuela, que está siendo atacado. Y esos derechones que decían que iban a invertir en Argentina, que le deseo todo lo mejor a Argentina y a los argentinos, de verdad, que no se sienta como un ataque contra Argentina, que se sienta como un ataque contra lo que es, atacando a Milei, atacando a los derechones, atacando a los vendepatrias, no atacando a Argentina, no atacando a los argentinos. Que quede claro. Pero decían los derechones que con Milei, que las cosas van a ir mejor con Milei, que Maduro es que no sabe hacer las cosas porque es muy malo. Ah, bueno, pues Milei sí sabe entonces, ¿no? Milei sí sabe. Vamos, por favor. Y los derechones y la oposición venezolana aplaudiendo a Milei. Y Milei, con todo a su favor, coge y lo destroza. Con todo a su favor, ¿eh? Con todo a su favor, reitero, lo destroza. Destroza más la situación. Pero era evidente, eso era evidente de un principio. Mirad, esto es un fragmento que está recortado en partes, no es el fragmento continuo, pero relata muy bien cuál es la posición de Milei. Cómo Milei no sabe hacer ni la O con un canuto, ni la O con un vaso. Atención, está un poquito recortado, pero no se está tan extraído de contexto. Soy Javier Milei, economista. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Están cerrando 26 empresas por día desde que usted asumió. El 80% de la gente no llega a fin de mes. ¿Los tiene en cuenta? ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente. No, bueno, pero digamos, sí, vamos a decir, no, total, no se puede, no sé qué, digo. Es espectacular. A ver, está un poquito recortado, al final dice una tontería,
Es más, para mí está mejor recortado porque no termina de verse, no termina de escucharse la tontería que dice Milei. Por lo tanto, le hace un favor el que ha recortado el vídeo, realmente. Pero ahora dice cómo iba a solucionar el tema, que no tiene ni pajolera idea de lo que está diciendo. Para empezar, eso para empezar. Pero está recortado, pero sí esos titubeos son reales de la entrevista que le hizo el periodista argentino, que es un periodista argentino que no es ni kirchnerista, ni peronista, ni de izquierda. Pero lo que pasa es que ya la gente se harta. Hombre, tú no vas dando lecciones y tienes a tu hermana ahí cobrando el 3%. ¿O cuánto era? ¿Cobraba el 3% o el 5%? Cobraba el 5% a la farmacéutica. ¿El 5% cuánto era? No sé cuánto era, pero que se lo metía bien metido a los filetes. Se metía bien metido a los filetes. Por lo tanto, la contrariedad permanente de los derechones en Latinoamérica, criticando a Maduro cuando ellos tendrían que mirarse a sí mismos. A sí mismos. Pero en Milei, la María Gorrina y tantos otros. Mirad. Soy Javier Milei, economista. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Están cerrando 26 empresas por día desde que usted asumió. El 80% de la gente no llega a fin de mes. ¿Los tiene en cuenta? ¿Cómo quiere que lo...? Un 3%, efectivamente. Bueno, un 3% es lo que se ha sabido que cobraba la otra, la hermana de Milei. La hermana del pajarraco este, un 3%. Será un 3% por aquí, un 5% por allá, un 20% por otro lado, con la criptomoneda esa que dieron el peletazo otro tanto, en fin, por aquí y por allá y hacen el apaño. Les da para tirar al fin de mes, le da para ir sobrellevando los meses, le da para llegar al fin de mes, ¿no? Como diría un poeta. Arregle, vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero usted, digamos, o sea, a ver, usted digamos... es especialista en crecimiento Sí. con y sin dinero, presidente. No, bueno, digo, pero digamos, sí, digo, vamos a decir, no, total, no se puede, no sé qué, digo... Espectacular, espectacular. El vídeo ese es espectacular. Y decían los derechones, yo voy a irme a Argentina a invertir, que reitero, que no quiero que se sienta un ataque a Argentina, pero decía, yo voy a ir a Argentina a invertir porque con mi ley va todo de escándalo. Con mi ley va todo de escándalo. Voy a llevarme allí los ahorros, voy a llevarme mis criptomonedas para allá, para Argentina, porque con mi ley, ¡oh! A punta manera Argentina. Decían los derechones aquí españoles, imbéciles, imbéciles total y absoluto. Yo voy a llevarme los ahorros a Argentina para invertir, porque con mi ley va todo, como diría Corina Machado, va todo, así va, así va. Eso lo he escuchado yo de los derechones aquí españoles. Valientes, esos son los que van a arreglar el país, los que van a arreglar el país. Y ojalá no ocurra, porque no deseo nada malo a Venezuela, a Argentina. No deseo nada malo a Argentina. Pero dice que podría entrar en impago incluso, que podría entrar Argentina incluso en la situación en la que está ahora en impagos, que no sería capaz en un default, que no sería capaz de pagar sus obligaciones. Ojalá que no ocurra, ojalá que no ocurra, ojalá que no ocurra. Maldito Milei, tío, maldito Milei. ¿Y este de qué sabe? ¿Este de qué sabe? Joder. Pero además, fijaos, mira a la que quieren poner en Venezuela. Mira a la que quieren poner en Venezuela, totalmente desnortada, pidiendo sangre del pueblo venezolano, pidiendo que se derramase sangre del pueblo venezolano, esta tipa. Pero es que no hace falta ni decir nada de ella, nada más que es que se ve que está como una cabra, que está como un cencerro. Se le ve lo lunática que es, se le ve, fijaos. Cuando veáis a las personas así, abriendo los ojitos así, desesperadamente, es decir, esta persona está como una regadera. Fijaos. Cuando se pone así con los ojitos así, abriéndolo para arriba y para abajo, cuando veáis a una persona así, salid corriendo si podéis. Pues son lunáticos. Fijaos. Es que no hace falta ni escuchar lo que dice. Se ve que está mal de la perola. Puede que tanto tiempo de encierro con los gringos, allí en la embajada estadounidense, le esté pasando factura. Pero fijaos, a mí me habla alguien así y de verdad que es que las películas de terror dan menos miedo. Las películas de terror, esas, dan menos miedo que la María Gorrina. Mirad, Dios. Es que no quiero ni mirar, es que me echa un poquillo así para atrás, ¿Vosotros creéis que algo así puede ser normal? Pero esto no hay nadie que le asesore la imagen. Hombre, bastantes dólares le dan para que no tenga ningún asesor de imagen. Oye, señora, póngase un poquillo la cámara más para atrás, o no parezca tan ansiosa, o
parpadee sin parecer un robot o algo. Fíjate. Pero, mira, pero es que da un poco, no lo sentí como de repulsión. Y esta es la que viene a traer democracia con ese, a traer democracia, democracia para ella. Pero fijaos, pedía sangre, ¿eh? Pedía sangre contra el pueblo venezolano. María Gorrina Machado decía, con la cara de loca, a los chavistas, a los venezolanos pro Maduro, podríamos decir, les decía, favorezcan la transición por su propio bien, por el bien de sus hijos. Todo se va a saber. Fijaos la amenaza. La amenaza contra los chavistas, contra los que estén a favor de Maduro. No quiero ponerlo mucho porque quien haya cogido ese fragmento de la entrevista de María Gorrina le ha puesto música y vaya que salte los derechos de autor, pero ahí lo dice, fijaos, vamos a ponerlo brevemente. Soportan a Maduro, entiendan, esto es irreversible y va a haber justicia. De modo que den un paso al lado, favorezcan la transición por su propio bien, por el bien de sus familias, de sus hijos. Piensen que aquí todo se va a saber. Todo se va a saber. Lo he cortado un poquito así para que no saltara los derechos de autor, que hay mucho capullo suelto en YouTube. Pero se entiende, ¿no? No, es que quien haya subido el vídeo le ha puesto música de fondo. Música tétrica, música de miedo, ¿no? Bueno, es para estar asustado, ¿eh? Es para estar asustado. Si esta llega al poder, no se pilla a los que no estemos a favor con ella, ¿no? A los que no estemos a favor de ella, no se pilla. Es para estar asustado. Es decir, la música tétrica, para darle ese ambiente a las palabras de María Gorrina, tiene su lógica. Pero claro, si saltan los derechos de autor, pues hay personas que no tienen luces, ¿no? Bueno, ahí tenéis a María Gorrina Machado amenazando a los venezolanos. Pero fijaos, es que no hace falta ni escucharla. Fijaos la cara que pone. Pero mira. Mira. Mira qué cara. Mira qué cara. ¿Pero dónde han sacado eso, Dios? ¿Dónde han sacado eso, por Dios? Mira. Se le va las ansias, ¿eh? Las ansias por el petróleo, las ansias por el oro de Venezuela. Le habrán prometido un tanto por ciento o algo a los estadounidenses. Mira, nos vamos a robar todo el oro venezolano y te vamos a dar un 3%, por ejemplo, a ti. Y por eso, por eso le tiene esas ansias al cuerpo. Te vamos a dar un 3%, María Gorrina. Así que aligérate para... Date prisa para traernos el oro venezolano en bandeja. Aligérate, María Gorrina. Le habrán prometido un 3, un 5, yo qué sé. Por eso, por lo que tiene esas ansias en el cuerpo. ¿Qué? Yo no sé. Chica, ponte un poquito la cámara más atrás. No te la tienes que poner aquí ni aquí abajo para dar esa sensación. Cómprate, yo qué sé, un foco. No la quiero asesorar. No le quiero asesorar. Vaya que ahora saque los tips, saque las claves, como dirían los mafiosos. No quiero que saque las claves. Joder. ¿Dónde vamos a parar con los derechones? Se han extendido mucho. Hemos quizás flaqueado, controlando a tanto y tanto derechón suelto. Hemos bajado la guardia y se han expandido mucho. Bueno, ahora somos más conscientes de que están y que son peligrosos. Los derechones, los traidores, los vendepatrias, los adoradores del imperio asesino estadounidense. Nos hemos confiado, hemos creído incluso que eran como nosotros, pero no. Son derechones, todos y cada uno de ellos. Derechones malos, derechones vendidos. Amantes del genocidio, fantasmones del genocidio. ¿Qué puñaladas nos hemos llevado con todos ellos? Con lo de las claves, con lo de los mercados. Qué piciazo. Le hemos dejado mucha cancha creyendo que no eran ni tan malos. Pero fíjate por dónde, cómo han salido. Bueno, no pasa nada. Hemos encontrado también a gente buena por otro sitio. Lo que se pierde por un lado, se gana por otro. Así es la vida. Así que ni tan mal. Quizás nos deberíamos haber dado cuenta, ¿no? No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Bueno, familia, cuidaos mucho, nos vemos después porque hay mucho tema que comentar, muchísimo tema que comentar. Un día cargadito, este martes de octubre. Un fuerte abrazo, nos vemos luego.